We're taught that 1 + 1 = 2. Simple, right? But today's world isn't simple. So, what happens if we look at it from a new angle? Could we make something greater? If we bring together human ingenuity, passion, and experience with the latest technology, we start to make something more. Something we can see in people's lives and feel in the world around them. Building trust for today and tomorrow. And that's the thing. We all know the math. But we need a new way to put it together. Which means we don't just find answers. We never stop looking for them. A passionate community of solvers, coming together in unexpected ways, creating new solutions for a new day. That's the new equation. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar aquí una tarde más en nuestro cuarto día de la Semana de la Inclusión y Diversidad, organizado por PwC Interaméricas. Así que le damos la más cordial bienvenida y también le damos las gracias a Carla, que es nuestra intérprete de lenguaje de señas y que nos ha acompañado a lo largo de estos 4 días. Y definitivamente que ayer nos llevamos muchísimo conocimiento y hablando sobre fomentar el cambio en las organizaciones, conocimos herramientas para entender la cercanía, la firmeza e intensidad, entre otros temas súper importantes. Y hoy también tenemos un tema muy interesante. Estaremos conversando sobre la gestión de la diversidad en los equipos. Vamos a estar conversando sobre este tema y para esto le damos la cordial bienvenida a esa transmisión a Graciela Aguilar, quien nos estará acompañando como ponente. Graciela cuenta con un doctorado en proyectos con énfasis en investigación en línea de gestión empresarial. Es especialista en comercio y finanzas internacionales, metodologías ágiles, diseño y gestión de proyectos. También es especialista en psicopedagogía y gestión del riesgo. Entre sus maestrías y diplomados podemos mencionar algunos como gerencia en proyectos y educación en psicopedagogía, diseño de proyectos en alta gerencia y docencia superior. También cuenta con certificaciones internacionales en procesos Lean Six Sigma, investigación clínica, entre otros. Así que bienvenida, Graciela. Y pues también tenemos como invitado acá, como panelista, a nuestro socio líder regional de capital humano e inclusión y diversidad de PwC Interaméricas, el señor Luis Garrido, quien es graduado como ingeniero industrial en la Universidad de Costa Rica, posee un MBA en Marketing de National University y tiene más de 35 años de experiencia en su carrera profesional. Tiene una amplia experiencia en estrategia y diseño de organizaciones, estrategia de personas, transformación de la fuerza laboral, liderazgo y cultura. Así que bienvenidos a ambos y pues en este momento, Graciela, les cedo el micrófono y las cámaras, así que adelante con su ponencia. Excelente, muchas gracias. Gracias a todos los presentes por participar de este cuarto día que propone cambios significativos en esos pensamientos, en esas conductas o esa forma en que vemos el mundo día a día. Y hoy es un placer para mí estar con ustedes. Estoy muy contenta de acompañarles en este espacio que vamos a hablar y tratar temas sobre la gestión de la diversidad en los equipos. ¿De qué trata? Vamos a tener en este espacio un contenido muy diverso que sugiere que entendamos un poco más ese término de diversidad. ¿De qué hablamos? ¿Es algo que podemos controlar? ¿No podemos controlar? ¿Hay algunos rasgos en particular que tenemos que tener presente? ¿Cuáles son esos desafíos y retos que no solo a la organización, sino a cada uno de nosotros tenemos por delante? ¿Cómo nosotros vamos a interactuar con ese reto y esos desafíos? Y les voy a dejar 5 claves muy interesantes para que podamos juntos superar
esos desafíos, obstáculos, barreras y lograr atravesar la barrera del tiempo, desdibujar esa barrera que muchas veces nos divide y nos hace tener esas diferencias, que las diferencias son buenas y de ahí vamos a partir. Pero es importante entender que hay diferencias que se deben de dibujar, sino que deben ser unidas como una forma de poder generar una sinergia y alcanzar objetivos mutuos. Entonces, me gustaría pues iniciar con esta imagen que les estoy mostrando, que habla sobre la generalización, cuando solemos, porque la mayoría de nosotros nos puede pasar con nuestra familia, nuestros entornos de trabajo, con nuestros compañeros, nos ocurre que generalizamos y eso es una fórmula perfecta para equivocarse. Cuando nosotros pensamos que generalizar todo, instrumentos de evaluación, generalizar comentarios, políticas inclusive, generalizar un comportamiento o la forma inclusive en sus hogares de cómo criamos a los hijos, porque desde allí nacen muchas cosas que ahora vamos a alinear. En ese sentido, me gustaría que pues observen la imagen que les estamos mostrando, que habla sobre cuando queremos tener una evaluación justa para todos y decimos, vamos a hacer una evaluación igualitaria, justa. Pero ¿realmente estamos siendo justos? Preguntémonos en este momento. La idea es que cada uno de ustedes puedan hacerse esa pregunta y decir, ¿en realidad estamos siendo equitativos? ¿En realidad la forma en que yo estoy haciendo la distribución de mis conocimientos, de mi trabajo, es una forma adecuada a cada uno de los estilos, tanto de liderazgo como de actuar? Entonces, hoy quiero iniciar con esa pregunta para que usted se la haga y usted diga, ¿estoy yo generalizando? ¿Estoy yo haciendo o aplicando este tipo de pensamiento? Entonces, si lo estamos haciendo, quedémonos en casa, en sus entornos, con sus amigos, entornos sociales y sobre todo en la organización, porque en la organización, que es una organización social compuesta por cada uno de nosotros, nos relacionamos. Entonces, estamos generalizándonos, estamos haciéndolo. Entonces, es el momento de hoy que quiero llevarlos a esa reflexión, ese es el objetivo, vincularlos, sensibilizarlos a que veamos cómo ustedes, yo, hacemos un cambio significativo en esa generalización. Vamos a empezar hablando o conversando un poco sobre, en realidad, diversidad. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a diversidad? Y por acá me gustaría ver dos aspectos o dos monstruos, como decimos, diferentes. Cuando decimos que hay una visión reduccionista, es una visión interna, donde el yo me concentro en ver lo que pasa en mi organización, en mis personas, en mi equipo de trabajo, y no es que rayemos en el egocentrismo, sino mi entorno, mi organización, mis políticas, y esa visión es muy reduccionista, reduce el campo de acción. A pesar de que es muy específico y tener un norte es necesario, no confundamos, es necesario. Pero cuando hablamos de diversidad, no podemos tener una vista tan corta y alinearnos solo a esa visión. Necesitamos ser más amplios y abrir ese panorama y tener una cosmovisión. ¿Qué hablamos de cosmovisión? Entender que todo lo que hacemos y como lo hacemos en sus puestos de trabajo, en los lugares que con mayor frecuencia nosotros estamos, sociales, académicos, si usted está estudiando, en sus entornos familiares, nosotros tenemos que pensar todo ese círculo que está fuera de lo que nosotros ahora conocemos como burbuja. ¿Se acuerdan la burbuja familiar? Que en pandemia hablamos mucho de cuiden su burbuja familiar. Bueno, la burbuja familiar organización, en esa visión necesitamos ampliarla y pensar en esa cosmovisión de entender todos esos actores llamados stakeholders o partes interesadas que interactúan en ese entorno. Ahí tenemos a quienes, proveedores, nuestros clientes, la comunidad o el entorno donde nosotros tenemos nuestra organización. Entonces, no sé, inclusive todas esas entidades o organizaciones, tanto estatales como privadas, que interactúan con nosotros. Estos actores que son externos a la organización
también sugieren una diversidad. Entonces, hoy quiero llevarles a esa visión cosmovisión, valga la redundancia. Necesitamos abrir la mirada, mirar hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y ver quiénes son realmente ese entorno y por qué me tengo que preocupar por ellos cuando hablamos de diversidad. Entonces, por acá vamos a partir de la premisa de que hay 4 capas o niveles, dimensiones, si lo queremos ver así, en la que nosotros tenemos que considerar cada una de ellas, porque algunas son inamovibles, otras son controlables, otras no son controlables, son externas, internas, visibles, no visibles. ¿Y por qué quisiéramos darle este mensaje? ¿Por qué quisiéramos que ustedes conozcan estas dimensiones? ¿O por qué es necesario que usted lo tenga presente? Porque cada una de ellas tiene sus particularidades a la hora de gestionar la diversidad. Arranquemos con la número 1. Antes de escanear el código que van a ver en pantalla, vamos a hablar brevemente sobre esto, la personalidad. Y es que la primera dimensión que tenemos como individuo, cada uno de nosotros que pertenecemos a la organización, que formamos cualquier organización, privada o no privada, en el sector que estemos, las organizaciones son una infraestructura que plantean una oportunidad de interactuar. Hay un ecosistema que se mueve adentro y en ese ecosistema estamos nosotros, somos nosotros, los gerentes, los supervisores, los jefes, los que ayudamos, todos los que están, los departamentales, todos los que interactúan, están compuestos por personas. En ese sentido, hay que entender o considerar que la personalidad es aquella que viene de casa. El carácter, el temperamento, la inteligencia influyen desde casa, vienen desde tu nacimiento, influyen las tradiciones del hogar, influyen el ambiente donde creciste, el lugar, el barrio, los amigos que tuviste y que tienes ahora. Eso te da un carácter, te forma como persona. Aquello que está en esa personalidad, escúchese bien, es algo que ya está fundamentado, que difícilmente se puede cambiar, pero sí podemos controlar ciertas cosas. Podemos estudiar para prepararnos, ser más creativos, pero eso no sugiere que nosotros nos quedemos en ese nivel. No, lo que queremos decir es que ese nivel de la personalidad, esa parte básica y fundamental, necesitamos entender que nuestros compañeros de trabajo, nuestro equipo, tienen sus propios temperamentos, carácter, inteligencias que aportar, sin importar más nada, de dónde son, de dónde vienen, el sexo, la raza, todo, sin importar. O sea, son personas propiamente con su carácter y temperamento. Es por eso que les he preparado esta dinámica. Me gustaría que escaneen esta propuesta y que cada uno de ustedes vaya eligiendo. Y la dinámica es la siguiente. Allí van a encontrar, ahorita les voy a presentar las opciones. Van a ver 3 opciones. Y la idea es que usted diga, soy más como un... Y ahí vamos a ver cuántos de ustedes están alineados, que no tienen nada, es que quiero llevarlos a eso ahorita, no tiene nada que ver si somos iguales o no somos iguales. Quiero que veamos justamente las diferencias en personalidades. Entonces les voy a ir presentando los resultados en este momento para que podamos ver justamente las 3 connotaciones y elijamos, soy más como un... De esa manera vamos a poder, en definitiva, hablar o entender un poquito más sobre qué cosas son las que interfieren en la personalidad. Les estoy compartiendo mi pantalla. Aquí está. Tienen el código a la vista y tienen un código también que pueden ver para que puedan directamente introducir su respuesta. Vayan a menti.com y usen el código que aparece en pantalla o el código que he escaneado, el QR que hace un rato mostramos. La idea es que cada uno de ustedes digan, perdónenme que les estaba mostrando, esto es un error mío, aquí está. A ver, ¿dónde estamos? Bien, aquí están, muy bien, excelente. Soy más como un río, un lago, mira, aquí tenemos las respuestas, un dulce, un salado. ¿Soy más un por qué o un por qué?
Miren cómo es la tendencia. Hay muchos dulces, eso es muy bueno en la organización, pero miren que también hay un montón de salado. Es que tenemos que tener los extremos. Es parte de la diversidad. Gracias por sus respuestas. Allí van a poder observar cómo van. Soy más como un río acaudalado. Cuando paso, me tienen que escuchar, me tengo que hacer sentir. Esa es mi personalidad. No es a propósito para incomodar, es parte de mi ADN. Soy así y por lo tanto me acepto, me valoro y me respeto. Y si hay alguien diferente a mí, como un lago, más tranquilo, más pacífico, más pasivo, más reactivo que activo, entonces yo tengo que entender que esa es su forma, su personalidad. No es un tema a propósito. Allí les recomiendo el libro de Los 4 acuerdos. Ya ahorita les digo el autor que se me acaba de olvidar. Este autor sugiere, o bueno, este autor plantea un planteamiento de un estudio que realizó en la cultura tolteca, y ellos indican que debemos hacer 4 acuerdos para nosotros llevarnos bien en la vida. Y uno de ellos es: no te tomes nada personal. Entonces, en ese sentido, veamos que algunos van a ser un dador, son de dar información, apoyo aquí. Necesito una ayuda, yo soy. No es que él quiera estar metido en todo, es su personalidad. En cambio, los otros son receptores. Bueno, a mí me gusta recibir información, me gusta recibir ayuda, y no sugiere que no quiera hacer el trabajo, sugiere que su personalidad está abierta a recibir. Entonces, veamos estas soy como más las personalidades que pueden coincidir en un momento dado, pero que tienen que ser respetadas, tienen que ser auténticas, valoradas de cada uno de los individuos de la organización. Gracias por su participación. Voy a dejarles de compartir y vamos a volver a la pantalla inicial donde seguimos con el QR. Entonces, vamos con el siguiente nivel. Una vez entendidos que la personalidad es importante, imperante, y hay que analizarla y hay que tomarla en cuenta, tenemos que observar la dimensión relacionada justamente a aquellos rasgos que son más visibles, porque es lo primero que vemos cuando conocemos a alguien, nos los presentan, llegó al equipo de trabajo, míralo. Pues su cultura es usar un turbante en la cabeza, por ejemplo. Bueno, pero es su cultura, es lo primero que vemos, y por la cultura lo definimos, por su género también, por su edad. Es joven, no tiene experiencia, o es muy adulto, tiene mucha experiencia. Estas cosas son más visibles y rayamos justamente en tener prejuicios, en hacer juicios de valor antes de conocer a la persona. Entonces, la dimensión interna relacionada en este segundo plano sugiere que es lo primero que vemos y es lo que nos engancha o no nos engancha, lo que nos molesta o no nos molesta, porque es lo primero que observamos. Ahora, yo les voy a pedir, a cada uno de ustedes les voy a mostrar una secuencia. La idea es que encontremos la secuencia. ¿Qué van a hacer? En el chat que tienen aquí compartido en esta presentación, van a ir escribiendo hasta qué número encontraron. Yo les voy a dar exactamente un minuto, les voy a avisar cuándo arrancamos, y la idea es que usted va a ver la imagen que les voy a presentar. Son una serie de números que están esparcidos, mezclados, como usted lo quiera llamar, y la idea es que usted encuentre el número 1. Yo les voy a decir dónde está el 1 para ayudarlos, y de ahí ustedes sigan dónde está el 2, el 3, el 4, lleguen hasta el número en secuencia más alto, ¿ok? Y la idea es que ustedes pongan en el chat, cuando concluyamos el minuto, ustedes coloquen el número en que llegaron, 15, 20, 10, 50, que lleguen y coloquen. Así podemos ver unas diferencias. ¿Están listos? Vamos. Vamos a arrancar 3:19 para hora Panamá. Desde Panamá, por supuesto, les estoy saludando. Arrancamos el minuto. Por favor, observen la imagen. Vamos a ampliarla un poco más. Pueden observarla. Y arrancamos buscando el número. El 1 está aquí justo debajo del 25. Así que pueden observar el número 1 debajo del 25. Ya les di un avance. Corre el tiempo. Vamos a utilizar esa visualización de números, darle dónde está el siguiente número. Traten de lograr
llegar hasta el mayor número, que es 49. Quiero que lleguen y digan, yo llegué hasta el 49, pero partamos de ser honestos, no me pongan 49 porque vamos a decir, ¿no? Sino pongan hasta dónde llegaron. El que usted alcance hasta el número 7, 8 o 10 no sugiere que sea más inteligente que otro. Así que no se abrume si usted va a poner un resultado y va a pensar de que tiene algo que ver con la inteligencia o la rapidez. Tampoco tiene nada que ver con eso. Bien, nos quedan escasos 10 segundos. Me gustaría por ahí después saber cómo van esas respuestas, porque para ver cómo fue. La consigna es, vamos a localizar, vamos a dar un minuto más, ¿ok? Para repetir la consigna. Tienen que localizar, yo les voy a dar el número 1. La secuencia debe ser el 2 y después el 3 y sucesivamente. La idea es que ustedes localicen visualmente, es decir, bueno, ahí está el 1, por acá está el 2, acá está el 3, el 4, y vayan en secuencia hasta llegar al número mayor o el extremo superior, que es 49, pero en un minuto. Entonces yo les voy a parar el tiempo en un minuto, y si usted llegó hasta el 15, porque nada más localizó hasta el 15, no pasa nada, pongan en el chat que tenemos 15. ¿Quedó mejor explicado? ¿Estamos? Vamos, minuto, arrancó. Quiero esas respuestas. Acuérdense que el 1 está debajo del 25. Eso es una que se las estoy regalando. A ver, quiero movimientos en esos chats y que empiecen, ahorita no los envíen, sino que observen, busquen la secuencia. Vamos a ver, debemos poner una musiquita en el fondo, como para ponerles ahí algo de suspenso. A ver, nos faltan escasos 20 segundos. Muy bien. Y terminamos. Fantástico. Bueno, escriban hasta qué número han llegado, por favor. Escriban hasta qué número en este momento han llegado en los chats. Me gustaría leerles. Muy bien. Escríbanlo y vamos a continuar. Luego vamos a ver hasta dónde llegaron. Por aquí estoy colocando mi batería de celular para estar pendiente a cualquier mensaje que me estén enviando. Bien, entonces, ¿qué nos quiere decir esto o cómo lo alineamos con la diversidad interna justamente de ese carácter, temperamento que iniciamos como personalidad, pero ahora estamos en esas capacidades físicas? Resulta que no podemos medir la inteligencia aquí porque yo uso lentes. Yo tengo una discapacidad visual. Sin los lentes, la profesora no ve bien. Y lo que yo creo ser una persona es una pared. Es imposible. Entonces, me cuesta más, a pesar de que tengo lentes, me cuesta enfocar. Hay personas que quizás no sepan que tienen esa discapacidad en ese momento, o yo soy una persona baja. Y hay personas más altas que si tienen una posición en su puesto de trabajo pueden observar mejor o les cansa más la espalda. Las capacidades físicas, la edad, la raza, toda esta dimensión interna que es lo visible, no puede medirnos o no puede sugerir que la persona actúa de determinada forma. Y volvemos porque hay una diversidad. Porque cada uno de estos puntos tiene una diversidad. Entonces, si usted no encontró hasta el 49, no piense que es que yo tengo una diferencia contigo, alguien lo hizo más rápido. Pues lo pudo encontrar, lo visualizó, es una capacidad que tuvo. Entonces, entendamos que esa dimensión interna no es controlable. La edad no la puedo controlar, la raza tampoco, mi etnia, mi cultura, donde yo crecí, mis aspectos como tales, mis capacidades físicas, mi género, mi orientación, esas son no controlables y que son lo primero que manifiesto. Vamos a la siguiente, que nos refiere a la tercera dimensión, que justamente nos va a estar hablando sobre otra actividad que vamos a realizar, y es la dimensión externa. Aquí, en esa dimensión externa, es el entorno en donde nosotros incluimos las situaciones familiares, el estado civil,
todo lo que tiene que ver con mi creencia, mi sistema de creencias, mis valores, mi educación, es lo que perciben los demás una vez que me conocen, me indagan. Usted conoce un compañero de trabajo, un nuevo personal en la organización. Esto que está aquí debería ser controlable. ¿Por qué? Porque yo puedo controlar mis situaciones familiares, yo puedo controlar mi apariencia, verme de determinada forma, puedo controlar el tipo de ingresos, dónde vivir, dónde movilizarme, mi estado civil. Entonces tienen una connotación de control que podemos ir haciendo a medida que vamos avanzando en el tiempo. Pero aquí caemos en muchos errores y suele ocurrir que caemos en paradigmas también de condonar o castigar a las personas por donde viven, o por su estado civil, o por sus preferencias de estudios sexuales, de situaciones familiares, de creencias. Y rayamos en los extremos de pensar de que es algo que me puede afectar. Y yo les quiero, como les mencioné al principio, dejar un mensaje. Es entender esta diversidad es importante, porque a partir de ello podemos indagarnos y cuestionarnos como organización, como individuos pertenecientes a esa organización, si nosotros estamos observando esas dimensiones en su justa medida. Quiero que escaneen el código y vamos a las afirmaciones con dudas, pero no respondan todavía porque no les he dado el cuestionamiento. Entonces, escaneen el código, yo voy a compartirles nuevamente mi pantalla y vamos a observar las afirmaciones. Ya empezaron a responder, ustedes son muy rápidos. La idea es que aquí no van a responder sobre ustedes. La consigna es, si quieren lo voy a volver a aplicar para que puedan volverlo a hacer. Escuchen la consigna antes de explicarlo. Voy a volver y la vamos a volver a presentar, no pasa nada. La consigna dicta que ustedes van a pensar en la profesora que acaban de conocer, a esta persona. Voy a eliminar los resultados, ¿ok? Ustedes van a pensar en mí, me están viendo tal cual como me han escuchado hasta ahora. No saben mucho de mí, solo lo que han visto. Quiero que ustedes piensen en esas afirmaciones. De las 3 afirmaciones, hay una que es cierta y las otras 2 son falsas. Ustedes van a votar por la afirmación que creen que es cierta sobre la profesora Graciela que están conociendo hoy. Y creo que voy a tener que, a ver si vuelvo a hacer, vamos a ver, vamos a dejar los resultados. Voten. Esta es la profesora Graciela. ¿Cuál es la afirmación correcta? Hay 3 afirmaciones ahí. Una de esas es cierta, las otras 2 no lo son. Entonces, la idea es que ustedes voten en función de lo que han escuchado de la profesora, han visto, qué puede ser cierto y qué no puede ser cierto. A ver, vamos a darle un minuto solamente. Muy bien, 108 participantes, así que esos números van a subir muy rápido. Fantástico. Miren lo que ponen allí. Creen que a la profesora le gusta viajar para visitar parques temáticos. ¿Okay? Pienso que dormir es una pérdida de tiempo. Uy, a mí me gusta dormir. Juego muy bien al fútbol. Bueno, vamos a suspender allí y les voy a decir que sí es cierto. Lo que sí es cierto es que yo juego muy bien al fútbol. Juego muy bien al fútbol. Juego fútbol mixto con mis hijos. Tengo un hijo de 26 y el otro de 20 años que recién cumplió años ayer. Y jugamos mixto, hombres contra mujeres, mixto allí. Y juego muy bien al fútbol. La verdad es que lo segundo de dormir es pérdida de tiempo para nada. Al contrario, eso es necesario. Y me gusta viajar para visitar parques. Sí, me gusta viajar, pero en realidad busco parques como museos, no temáticos. No me gustan tanto las cosas de acción como montañas rusas y estas cosas. Vamos entonces, les voy a suspender aquí los resultados porque quiero alinear, y voy a dejarles de compartir, porque quiero alinear lo que acabamos de ver justamente con el aprendizaje que estamos ahorita mismo en el que nos encontramos.
es que nosotros vemos a la persona y decimos, es una persona que no puede jugar fútbol. No estoy diciendo que lo hicieron mal o tengan algún tipo de preconcepción, sino qué es lo que nos pasa. Eso es usual, no nos sintamos mal. Pero sí, es controlable, pero juzgamos a veces a la persona y pensamos que no son capaces por algunas situaciones en particularidad. Entonces, vamos ya para ir concluyendo las fases, etapas, dimensiones que podemos entender. La que nos encontramos cuando estamos en una organización, la dimensión corporativa. Y es aquella en la que nosotros, todo lo anterior, la personalidad, todo lo que tiene que ver con la dimensión interna y la externa, de lo que vemos, lo que controlamos o no controlamos, se conjuga con la organización, con sus políticas, con sus cargos, con las estrategias, con el sistema de valores, con la afiliación, la pertenencia, con todo el ambiente, la filosofía corporativa. Entonces, en este punto de la dimensión corporativa es donde imagínense un campo de juego, un jardín. Entonces, usted está, cada uno de nosotros como individuo, el jardín completo, que es un parque, digamos, es la organización, un espacio, ¿no? Para que nosotros juguemos. Y cada uno en su justa medida va a jugar según sus roles, pero cada uno tenemos nuestros talentos, tenemos esas personalidades, tenemos lo que aprendimos en el barrio, lo que aprendimos en la educación, y allí entra en juego qué hacemos desde la organización para que nosotros podamos o logremos gestionar toda esa diversidad, porque va mucho más allá de decir que las diferencias que tenemos hoy día o la diversidad que tenemos hoy día sugiere sexo, si somos hombres o mujeres, si somos blancos o negros, si somos españoles o venezolanos, va mucho más allá. Hoy el llamado que les quiero dar es que entendamos, comprendamos y vinculémonos a que nosotros mismos tenemos cada una de estas dimensiones y tenemos que saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a esa diversidad. Bien lo decía John F. Kennedy, si no podemos poner fin a nuestras diferencias, ¿qué? No podemos poner fin a unas diferencias que tenemos. Al menos contribuyamos, estoy parafraseando lo que dijo John F. Kennedy, contribuyamos a que el mundo, ese en el que usted vive, en su mundo social, en su mundo de familia, núcleo familiar, y en el que nos ocupa hoy la organización, contribuyamos a que el mundo sea un lugar apto para ellas, para vivir, convivir, respetar esas diferencias. En ese sentido, Luis, en el marco de estas dimensiones en el que cada uno de nosotros, en materia de esas dimensiones de diversidad, en el que nosotros entendemos que hay desafíos y que existen retos. En tu experiencia como gestor de proyectos, gestor de equipos, de la diversidad, porque trabajar con esa diversidad ya es compleja. Cuéntanos qué son estas cosas que tenemos que tener presente y la importancia de entender cada una de ellas. Para contestar tu pregunta. El primero de ellos es la interseccionalidad, que fue el tema de la charla con que abrimos el pasado lunes y que voy a referirme a él porque me parece muy relevante a lo que estás hablando y que se relaciona conmigo, ¿verdad? Con cada uno de nosotros como personas. Y es la interseccionalidad, un concepto que fue acuñado por la académica Kimberly Williams Crenshaw y que se refiere al fenómeno por el cual cada individuo sufre de opresión o tiene privilegio basándose en su pertenencia a múltiples categorías, ¿verdad? Del modelo que acabas de presentar, particularmente de las dimensiones internas y externas. Por lo cual, a la hora de gestionar un equipo, de observar la diversidad y por lo tanto lograr la inclusión de los miembros de ese equipo, es observar esa suma de características personales
que están ahí presentes en ese equipo y que definen a las personas, que perfilan sus identidades y que las posicionan en diferentes contextos que pueden ser sociales, laborales, que es por el cual estamos conversando hoy, culturales, etcétera, con relación a los demás. Características que, como lo vimos en la dimensión interna, no son controlables, se nace con ellas. Yo no puedo, como lo dijiste, controlar mi edad, no puedo controlar la etnia, ¿verdad? No puedo controlar muchos factores, y la externa, ¿verdad?, que también pues tiene sus propias características. Lo importante es que a la hora de pensar en términos de interseccionalidad, estamos superando la visión que reduce la inclusión a factores de diversidad que son independientes, ¿verdad?, cuando en realidad no lo son, ¿verdad? No solo no son independientes, sino que si los vemos así, no vamos realmente a ligarlos y ver las dependencias que existen entre esos factores, y que incluso haría que concluyamos que algunos de estos factores son hasta contradictorios. Entonces, lo más importante es que en cada contexto social existe un perfil humano, ¿verdad?, resultado de la suma interseccional de factores de diversidad, ¿verdad?, que hacen que esa persona, el producto de ese perfil, goce de una posición ventajosa, una posición de poder o de privilegio con respecto a otros perfiles interseccionales. Y esto es lo que se llama una ventaja sistémica, si es que me da una posición privilegiada, o una desventaja sistémica, si es que más bien me pone en una situación de opresión, ¿verdad?, que está relacionada incluso con mi ser y con mi herencia, no una herencia económica, material, sino mi herencia como persona. Por ejemplo, yo soy hombre con determinado color de piel, determinada etnia, nací y me desarrollé y pertenezco a un estrato social, tuve determinadas oportunidades o no de educación y otras características, vivo en cierto vecindario, ¿verdad?, y otras características que sumadas constituyen mi perfil interseccional, que me ha dado a lo largo de mi vida y aún me da una ventaja o una ventaja sistémica, según el contexto donde yo esté y donde yo puedo ser mayoría o inclusive una minoría. O soy mayoría en un determinado contexto y me convierto en una minoría en otro contexto. Entonces, este es el primer concepto que tenemos que tomar en cuenta a la hora de gestionar o ser parte de un equipo diverso, ¿verdad?, de entender esa interseccionalidad y cómo esa interseccionalidad eventualmente da posiciones de poder o de desventaja. Que me lleva al segundo concepto al que quiero referirme, que está muy relacionado, que tiene que ver cómo otros observan mi interseccionalidad o cómo yo estoy observando la interseccionalidad de los otros, que son los sesgos inconscientes. Y esto es más complejo porque esos son mecanismos que tenemos a lo interno como seres humanos y que nos llevan a crear impresiones respecto a otras personas, ¿verdad?, en ocasiones, y podría decir que en la mayoría de las veces erróneas, y que marcan comportamientos en ocasiones discriminatorios, porque nos llevan a preferir rechazar o ser indiferente a determinadas interseccionalidades. Entonces, tenemos que hacer el esfuerzo de identificar y ser conscientes de esos sesgos, ¿verdad?, y cómo están guiando mis comportamientos y decisiones, ya sea como un líder o un gestor de un equipo diverso o inclusive como miembro de un equipo, porque va a ser que yo le dé preferencias a ciertos miembros del equipo a la hora de hacer, pues, de presentar ideas, a la hora de decidir sobre asignaciones de trabajo, o puede ser que inclusive ya yo como miembro del equipo también pues incidan en preferencias en con quién quiero trabajar o no, con quién quiero inclusive relacionarme ya en un plano social. Entonces, dos conceptos fundamentales, ¿verdad?, la interseccionalidad y los sesgos inconscientes. Excelente, Luis. La verdad es que ambos, recuerden, la interseccionalidad y los sesgos, a esos sesgos nos llevan a confundirnos o a tener esas situaciones de poder. Importante identificarlos. Vamos a entender entonces que estas dimensiones que nos ayudan a transitar y identificar dichos sesgos presentan desafíos.
Y aquí vamos a plantear esos desafíos. Y en esta estructura que están viendo, los desafíos están enfocados en la cultura, en todo lo que tiene que ver con el entorno cultural, lo que tiene que ver con el entorno político. Cuando hablamos de político no hablamos de una política externa de gobierno, hablamos de una política dentro de la organización. El social, el cómo socialmente contribuyo a que esa diversidad sea manejable, sea gestionada de manera efectiva. Estos tres pilares, estas tres, tienen que estar fundamentadas, tienen que estar arraigadas como un ADN dentro de la organización. Es decir, la organización tiene que poder plantearse estos desafíos desde lo cultural, desde lo social y lo político, y poder unir estos tres desde el ADN, o sea, es que sean parte de ello. Y para eso entendemos que empiezan esos retos. Para atender estos desafíos, iniciamos con unos retos que tenemos por delante. Y el primer reto que tenemos es lo llamado diverso, esa línea diversa. Vimos estas dimensiones que justamente atañen a cada individuo. Imagínense en una organización que estamos día a día trabajando, lidiando, consensuando, argumentando la diversidad. Cada uno desde su experiencia, desde su forma de ver el mundo, desde su forma de actuar, con todo lo que vimos con anterioridad. Luis acuñó apropiadamente el tema de uso de poder, el tema de si estamos en una posición que puede ser ventajosa, desventajosa, e inclusive para promover la diversidad de cara a lo que la organización quiere llevar. Entonces, como nosotros somos aquellos que lideramos y llevamos a cabo esas metas, estrategias que tiene la organización, importante que cada uno de nosotros entendamos que ya somos diversos y que esa diversidad nos hace únicos y que esa diversidad nos hace especiales. Pero les mencioné hace un rato que entender esa diversidad nos obliga, el llamado hoy a cada uno de ustedes a entender, hay una diversidad y debo respetar la postura del otro, las creencias del otro. Así como yo respeto las mías, respeto mi sistema de valores, yo voy a aprender a tener tolerancia y respeto por el otro. Ahí empezamos a generar ese campo de juego del jardín que les dije, de tengo que ser hay una diversidad en este jardín jugando. Bueno, tenemos que entender que esa diversidad debe ser planteada, entendida y gestionada. Para ello, entonces, nos movemos al segundo reto cuando vamos en las organizaciones en el sentido de que buscamos y promovemos políticas, hablando desde el entorno. Hace un rato hablamos del entorno social, ahora estamos en ese entorno político, donde hacemos propuestas de generar proyectos, programas que vayan en función de la igualdad o de la equidad. ¿Cuál es la diferencia? Hay una diferencia importante entre igualdad y equidad. Y cuando hablamos de igualdad yo voy a hacer una tabla, como vimos al principio de la imagen, de evaluación para todos, para que seamos iguales y no exista un problema entre un departamento u otro. Pero en realidad no estamos siendo equitativos, porque resulta que nosotros tenemos que entender, como muestra la imagen, las necesidades que tenemos y esas debilidades. Voy a poner un ejemplo más práctico. Si nosotros vemos que hay un departamento o área que tiene una debilidad, por ejemplo, tiene una escasez de tecnología, tienen una deficiencia en adaptarse a la nueva tecnología, igualdad sería dar una capacitación para todos en el que los que ya saben manejar el producto o el sistema o el software no van a sacarle tanta ventaja. Al contrario, van a decir, esto ya yo me lo sé. Hay un desaprovechamiento. Pero aquellos que tienen la necesidad o tienen esa dolencia, ese punto de dolor, esa debilidad, podemos aprovecharla y transformarla como una fortaleza y ahí los capacitamos. Entonces, cuando nosotros hacemos o debemos hacer esas elecciones, esos programas, diseñar esos proyectos para hacer este tipo de propuestas o iniciativas, necesitamos pensar en equidad. ¿Y qué es equitativo? Para llegar a esa meta que tenemos en común todos, ¿qué herramienta necesita mi equipo? Ven, esta persona es zurda, ¿no?
esta persona en el lugar donde la colocamos, porque todos son iguales y tenemos puestos de trabajo iguales, resulta que hay personas que somos zurdas. Yo no soy zurda, pero lo que quiero decir es que hay personas que son zurdas y necesitan un puesto distinto. Entrar al lugar les cuesta. Entonces, ahí no podemos hablar de igualdad. Bueno, como les mencioné hace un rato, yo uso lentes, tengo una discapacidad visual. Entonces, probablemente no puedo estar tan lejano o más pegado a una esquina por ergonometría. La luz no me necesito más luz. Entonces, este tipo de cosas no pueden ser iguales. Necesito entender que hay herramientas como capacitaciones físicas que necesito primero identificar qué dolencias, cuáles son esas debilidades en los equipos, en mi persona, en mi liderazgo que necesito reforzar y de allí atender a la diversidad. Pero espérate, no puede ser igual para todos. Tengo que entender qué puede ser equitativo para llegar a la meta que tenemos en común. El tercer reto que nos supone esta diversidad que estamos hablando es que juntos construyamos esa sociedad más inclusiva. Y aquí empezamos a hablar un poco del término inclusión, que se ha hablado ahí, está muy de moda, inclusión, hay que ser inclusivo, hay que ser inclusivo, pero ojo con eso. ¿Por qué? Porque, a ver, arranquemos con una diferenciación. La exclusión es cuando en mi organización yo pongo parámetros límites o límites, es decir, bueno, aquí en esta área se excluye personas que tengan, por ejemplo, usen lentes. ¿Por qué? Bueno, porque es propiamente el trabajo o las herramientas o el ambiente en ese, no se plantean que pueden utilizarlo. Entonces, excluimos, ya sea por algún tipo físicamente, de todas las dimensiones que vimos con anterioridad, vienen de un país, excluimos por su sexo, exclusión. Hablamos de integración cuando la organización dice, ¿saben qué? Yo quiero atender el reto de la diversidad y yo voy a hacer una integración, un programa donde, por ejemplo, tengo un programa que incorpora personas adultas mayores en la economía silver, como se le llama ahora, plateada. Y ese programa, me recuerda una película interesante que habla de eso, sugiere emplear a manera de asesoría por un tiempo muy específico a personas adultas mayores como senior advisor o algo por el estilo, para que planteen algún tipo de ayuda a partir de su experiencia en la organización. Entonces, yo allí estoy integrando en mi organización la diversidad, estoy integrándolo, pero realmente ahí no soy inclusivo. ¿Cuándo realmente sí soy inclusivo? Cuando estas personas no solamente están en un programa, sino que son parte del ADN. No están diseñados solamente para ellas, sino que justamente, equitativamente, en cada área, en toda la organización, pueden integrarse y convivir, como el jardín que les hablé hace un rato. Podemos tener a todos en la misma organización involucrados, no como integrados en una área. Esta área solamente es para ellos, no, es incluidos. Entonces, ¿cómo logramos esto? Construyendo una sociedad más inclusiva. Y nosotros somos los responsables de ellos. Y lo somos porque partimos de nuestra casa, el sistema de valores, lo que le enseñamos a nuestros hijos, lo que practicamos. Pero el reto realmente mayor que vamos a tener aquí, lo vamos a conversar con Luis en breve, porque vamos a cerrar estos retos con lo siguiente. Me encanta esta frase que dice, la fuerza radica en las diferencias, no en las similitudes. Porque cada uno de nosotros tenemos que aportar algo. ¿Cómo construimos entonces esa sociedad donde no queremos dejar a jugadores sentados en la banca, sino que queremos que vengan al jardín a jugar con nosotros? Con lo que tienen, con lo que son, y que respetemos nuestras diferencias que nos une en un solo paraguas, en un solo jardín. Realmente hay un reto mayor, Luis, y ese reto mayor me gustaría que nos digas, en el marco de esta diversidad, de este reto, ¿cuál es ese reto mayor? ¿Cómo hacemos frente a este reto? ¿Cuál es esa clave? O sea, eso que necesitamos tener presente para atender a estos retos que va a ser o nos va a ayudar, por no decir, nos va a garantizar un éxito en superar estos retos. Sí, claro. Realmente yo siempre digo que lograr la diversidad
en una empresa particularmente es muy fácil. ¿Por qué? Porque es asomarme a mis colaboradores y decir, oh, ¿qué me falta aquí? Veo gran cantidad de mujeres, hay que traer hombres. Veo que todos son muy jóvenes, tal vez hay que traer gente de mayor edad. Y traerlo relativamente fácil, sobre todo si soy una empresa que tiene un atractivo en el mercado. Pero hasta ahí llegó la parte fácil. Realmente, para poder extraer lo mejor de esa fuerza diversa, y ojo, que en el ejemplo que estaba usando me regreso, porque estaba precisamente haciendo una observación basada únicamente en un factor de diversidad, ¿verdad? Cuando tiene que ser interseccional, ¿verdad? Pero esa es la parte fácil. Para realmente extraer lo mejor de cada uno de los miembros del equipo, lo que se requiere y lograr la inclusividad, ¿verdad? Porque es al final ese estado donde cada quien se siente, primero que es reconocido por lo que es, por aquellas particularidades únicas que ofrece a la organización y que se siente que puede dar todo su potencial. Realmente lo que se quiere es un liderazgo, pero no cualquier liderazgo, no el liderazgo que tradicionalmente hemos venido hablando por muchos años. Se requiere un liderazgo inclusivo. Y este es tanto una habilidad de líder, como una mentalidad. Significa mostrar empatía, aprecio y respeto por la experiencia vivida única de cada individuo y fomentar un entorno de seguridad psicológica, donde todas las voces sean bienvenidas y todos se sientan empoderados para hablar y dar lo mejor de sí, siendo la persona única que es cada quien. Y eso a su vez significa ser conscientes de nuestras propias preferencias y tener cuidado con ellas, de nuevo los sesgos inconscientes, y considerar activamente los diferentes puntos de vista y perspectivas para informar mi toma de decisiones o la toma de decisiones del equipo. Entonces, los líderes inclusivos están guiados por propósitos y valores y sacan lo mejor de equipos diversos para beneficio de la organización. De hecho, en nuestra red PwC, esta es una de las prioridades de nuestra estrategia global de gente. Realmente necesitamos líderes inclusivos para un mundo en constante cambio, donde necesitamos tener un enfoque de diversidad e inclusión para poder traer el mejor talento indistintamente de esa suma de características personales única de cada persona. Y aprovecho para hacer un comercial que no se dijo, que se olvidó decirlo al principio. En el chat pueden hacer sus preguntas para pues, que podamos atenderlas al final de esta reunión. Pero entonces, Graciela, regresando a tu pregunta, realmente esto requiere un tipo diferente de liderazgo, un liderazgo inclusivo. Liderazgo inclusivo. Quedémonos con eso porque eso es fundamental. Y como bien yo quiero volver a hacer énfasis, ser reiterativa, ustedes dirán, pero ya no se cansa de decirlo. Este liderazgo inclusivo nace parte de cada uno de nosotros. No es responsabilidad de la organización fomentar un liderazgo inclusivo. Sí, es parte de su ADN. Como les dije, propicia el ambiente, las políticas, el entorno social, todo lo demás. Pero quienes constituimos la organización somos cada uno de nosotros. Y debemos nosotros atender el reto de nosotros ser líderes inclusivos. Entonces, bajo esa premisa de plantear, diseñar, aplicar, interiorizar, miren, entendamos cómo es ese liderazgo inclusivo, cómo me ayuda a mi equipo de trabajo, porque ya hay organizaciones en el mundo que lo han entendido. La diversidad como tal, gestionar esos equipos y aplicar ese liderazgo, ayuda no solamente al manejo, vinculación y todo el esquema de la organización en su entorno interno y también en sus relaciones externas, sino que también en la parte económica. De hecho, el 19% de más de 1.600 empresas en España, de las entrevistadas en 8 países, indican
de que mejoraron sus números un 19%. ¿Por qué? Porque la gente fue más productiva, estaban contentas en el ambiente, eran ellos, soy auténtico, bajo un parámetro normativo, porque la organización tiene su parámetro organizativo y normativo. Tal cual, volvemos al ejemplo también, como el jardín. Tenemos normas, no podemos jugar como queramos. Tú tienes que respetar, si haces algo te penalizo. Mira, tienes que jugar aquí, no te puedes salir, esto, no puedes hacer esto. Cada uno tiene un rol idéntico. Entonces tenemos que entender eso. Para ello vamos a hablar en esta etapa final de las claves que les quiero dejar para lograr, además, justamente de incluir como parte fundamental el liderazgo inclusivo, esas claves que nos van a ayudar a superar todos esos desafíos y esos barreras que pueden ocurrir. Y una de ellas, como estamos viendo, es entender ese espejo de la multiculturalidad. ¿Y qué cambia? Bueno, son esas estrategias, ese diseño de estrategia que se hace junto para gestionar toda la diversidad, la inclusión y dar esa equidad en la organización. Entonces, para lograr eso, necesitamos entender cada uno, miren que de nuevo, esto va desde nosotros. Como persona, yo tengo que entender de que lo más profundo, esos supuestos básicos, que son mis percepciones, mis pensamientos, mis creencias, mis inconscientes, mis sesgos, no son observables directamente. De alguna forma sí se observan en nuestro comportamiento, en la forma de hablar, en actuar, en sentir, pero es lo más profundo de la multiculturalidad. Analicemos cómo estamos. ¿Qué estoy percibiendo de mi compañero, de mí y de la organización? ¿Qué pensamiento surge a mí cuando hablamos de inclusión y estamos hablando hoy de multiculturalidad? De nuevo lo mismo. Oye, esto yo lo tengo que aplicar en mi familia, en mis hijos, en mi casa y en mi lugar de trabajo donde tengo la mayor parte del tiempo. Entonces, esos supuestos básicos es lo más profundo. Luego pasamos a esos valores y creencias impulsados. ¿Por qué? Por las estrategias, por los objetivos, por la filosofía corporativa, lo que la empresa propone como sus valores, su sistema, como bien acaba de decir Luis, para poder incluir o avanzar hacia allá. Se habla ya en la organización de gestionar ese liderazgo inclusivo. Entonces, ahí entramos en lo que se declara o la organización declara, es manifiesta todo el tiempo, como acabamos de hacer, queremos esto, queremos lograr esto, vamos a hacerlo, establecemos estrategia para ello. Y el nivel más superficial, porque es lo que nosotros observamos, es aquello que está justamente en el proceso, en la organización, lo que es visible. Entendamos que no podemos hablar de tener algo observable sino tener lo profundo. Necesitamos, ahí es donde radica todo, como vuelvo y les reitero, en nosotros, en esas percepciones, para que lo visible salga a la luz. ¿Ok? Y la clave número 2 que tenemos que hacer es hacer ese autoanálisis. Y ese autoanálisis parte desde el individuo como de la organización. ¿En qué estado estamos? ¿Dónde nos encontramos? ¿En un estado monocultural? ¿Estamos transitando hacia la multiculturalidad? ¿O estamos ya siendo una organización o un individuo multicultural? Entonces, por acá, si quieren, le toman un screenshot, le toman foto, de repente la organización les comparte también la presentación, donde van a poder observar con mayor detenimiento cada uno de estos elementos, tanto excluyentes como de manera afirmativa o en qué sentido estamos. Partiendo que desde monocultural nosotros estamos abiertamente hostiles a recibir algún tipo de gestión de inclusión en mi organización. ¿Ok? Y cuando ya hablamos que estamos más o menos siendo un club, o sea, estamos allí, hay un club, un grupo de individuos que están dando unas iniciativas, hablamos de alguna limitante o unos grupos muy pequeños que creerían o tienen esa perspectiva o proponen cambios sustanciales de acuerdo a sus creencias y lo que ellos manifiestan. Entender cómo pasamos de lo monocultural a lo multicultural o atender a esas herramientas que hoy nos plantea un mundo diverso para poder transitar en ello es la clave número 3 que les tengo. No hay otra cosa más importante en eso que acabamos de ver en ese tránsito que entender los valores. Los valores que tenemos nosotros y los valores de la organización. Es que si no hay trabajo en equipo, si no somos honestos con nosotros mismos ni con la organización,
o viceversa. Si la organización no es honesta con nosotros, si la eficiencia se ve limitada, el enfoque al cliente, centrado en el cliente, no está detallado, claro, objetivo. Si nosotros no tenemos este sistema de valores, somos leales a lo que prometimos ser, a lo que somos en la organización, y la organización lo es con nosotros, el sentido de responsabilidad. Este sistema de valores es la clave para nosotros transitar y superar obstáculos en medio de la multiculturalidad. Respetar, lo vengo diciendo hace rato, el respeto a lo que pienso, el respeto a lo que soy. La clave número 4 que les quiero dejar es comunicar, comprender y colaborar. Yo quiero empezar con colaborar. Yo puedo tener todas las iniciativas como en mi equipo, individuales o la organización, pero yo necesito entender que es un tema de colaboración y co-creación. Ya no se habla de que colabora, no, vamos a co-crear. Ven, que entre los dos, entre lo que tú quieres, yo sé, tenemos, creamos algo nuevo. Entonces hay una co-creación. Entonces, en esa co-creación se generan iniciativas, propuestas, cambios. Se estimula el liderazgo inclusivo para que luego logremos comunicar a la organización qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cómo estamos llevando nuestros valores, cómo se ven reflejados en lo que hoy día llevamos, y que ellos comprendan cómo somos todos parte de ese engranaje y cómo logramos ese objetivo. Y finalmente, la número 5, la clave que les quiero dejar, la coherencia y transparencia. Y miren que yo he hecho mucho énfasis en nosotros, y no es que la profesora vino a darnos palos a nosotros, no se trata de dar palo, regañar, no, se trata de un llamado a la conciencia de nosotros, porque nosotros somos los que hacemos esos cambios. Ya lo dice los Objetivos de Desarrollo Interior. Para llegar a los ODS, que tanto buscamos los países, necesitamos primero iniciar con los Objetivos de Desarrollo Interior, pero nadie habla de ellos. ¿Y saben qué sugieren eso? Todo ese sistema justamente de valores propios de cada uno de nosotros, que construimos, constituimos y pertenecemos a una organización, a la sociedad. Entonces yo no puedo decir que yo soy coherente cuando yo digo, profeso que soy inclusivo o respeto la diversidad, cuando lo que siento no lo es, y soy manifiesto en eso. Lo digo y lo hago. Lo manifiesto con mi cuerpo, lo manifiesto en la no colaboración. Es que yo hice ese archivo Excel, y como él no sabe usar Excel, o él no entiende eso, porque él viene o él no es tú. Todas esas cosas son manifiestas. Entonces, pero yo soy inclusivo. Pero co-creemos. Por si el Excel que hice es un desarrollo intelectual que hiciste y es para llegar a ese objetivo, yo te voy a compartir lo que hice. No por un tema de competencia, es un tema de co-creación. Entonces, tenemos que ser coherentes en lo que hacemos, igual la organización, en los valores que se dice, en lo que yo profeso, planteo y hago. Y sobre todo transparencia, tengo que ser transparente. No puedo andar con máscara fingiendo ser o no ser, diciendo hacer o no hacer. Tengo como organización el compromiso de ser transparente. ¿Qué estamos haciendo para atender este reto? Por ejemplo, esta semana que estamos como organización, ya yo me sumo a la organización, para poder gestionar equipos diversos y atender a las diversidades, sugieren estamos preocupados porque hay que ser diversos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Quiero escucharlos. Entonces, estamos invirtiendo en ello, estamos ocupándonos de ese reto. Entonces, hay que ser coherente, es la clave. O sea, hay que decirlo, sentirlo y hacerlo. Y hay que ser transparente. Ser transparente en lo que siento, en lo que hago y cómo lo estoy haciendo. Esta frase que me gustaría compartirles para ir cerrando mi intervención en este momento, y quiero preguntarle algo más a Luis, que sus comentarios y aportes han sido valiosísimos en este espacio, es, si bien todos, imagínense que todos nosotros vamos a tirar hacia la misma dirección, este es un proverbio judío, el mundo se volcaría. Si eso ocurriera, es que necesitamos tener esa fuerza, ¿no? Positivo, yin, yang, positivo, negativo, fuerza, opiniones, encontrones, porque tu opinión me interesa y me hace más fuerte. No lo siento como un ataque ni personal, ni lo tomo porque tú te expresas de esa forma, sino que necesitamos tener esa fuerza en la organización.
y por ende en nuestros propios pensamientos críticos. De allí a que te pregunte, Luis, en este campo, en lo que hemos visto de gestionar la diversidad, en los sesgos, en estos retos que nos ocupan hoy día, ¿qué nos debemos llevar hoy? En tu opinión, por favor, dinos qué hoy nos tenemos que llevar. O sea, ¿qué son esas cosas fundamentales, esenciales que hoy no tenemos que tener así, de frente, como nos levantamos y, o sea, tenerlo presente para nosotros lograr superar todos estos retos que acabamos de ver? Claro. Quisiera empezar haciendo de nuevo referencia a algo que acabas de decir, ¿verdad? Que es que realmente el liderazgo inclusivo no es algo que solo esperamos y solo es responsabilidad de quienes tienen por su posición en la organización dentro de la estructura, pues el tener una posición formal en la que debe liderar equipos de trabajo, ¿verdad? Estas habilidades y esta mentalidad que definen el liderazgo inclusivo es algo que todos debemos tener, todos indistintamente de nuestro nivel en la organización, y diría que en la misma sociedad debemos ejercer un liderazgo inclusivo como miembros de un equipo o como gestores de un equipo, entendiendo, y este es, respondiendo a tu pregunta, lo que consideraría más importante, y refiriéndome a estos círculos concéntricos que son dimensiones que al final definen una diversidad, es que tenemos que entender la diversidad en términos multidimensionales, en términos de interseccionalidad, que dan una posición de ventaja o desventaja en un determinado contexto, puede ser en el contexto laboral, puede ser en el contexto más amplio de la sociedad en que vive la persona, y evitando que nuestros sesgos inconscientes influyan en nuestro comportamiento y nuestras decisiones, ¿verdad? A la hora de interactuar con los demás miembros de un equipo diverso, y en todo momento demostrando esa empatía, ese aprecio y ese respeto que caracterizan un líder inclusivo. Y de nuevo, liderazgo inclusivo no es algo que se limita a quienes son gestores de equipos, lo hacemos cada uno de nosotros, somos responsables de ejercer este liderazgo con inclusividad y no solo porque lo necesite la estrategia de nuestra organización, sino también porque en el mundo que vivimos, en que nos ha tocado vivir, es una característica importante para progresar como sociedad. Fantástico, Luis, gracias. La verdad es que gestionar equipo es un desafío total. Jessica, hasta acá, agradecidos por el espacio. Gracias, Graciela. Y pues bueno, tenemos una única pregunta de parte del público. Estamos sobre tiempo, así que solo vamos a evacuar una consulta, y es: ¿cómo se gestiona el reclutamiento y selección para asegurar la inclusión? Muy bien, algunas sugerencias. Acuérdense que esto parte del individuo, que es el que está supervisando, gestionando, diseñando las estrategias. El aseguramiento no va en función de un número cuantitativo o cualitativo. Acuérdense de equiparar equidad, no igualdad. Entonces, el aseguramiento va en función de lo que nosotros necesitamos. ¿Qué capacidades? ¿Cuál es el diseño de ese puesto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué queremos que haga la persona? ¿Qué debe tener? Entonces nosotros, por ejemplo, hay estrategias de hoy día donde no se piden fotografías, de hecho no se pone el sexo ni edades. Hay ciertas cosas o parámetros que ya están siendo eliminados hasta cierto punto, justamente para que eso, en ese diseño del puesto, no vamos a decir nos garantice, nos ayude, nos facilite a no caer en los errores de excluir. Entonces, desde allí, desde ese diseño, ¿qué quiero que haga el puesto? Es indiferente que sea hombre o mujer, es indiferente. ¿Lo puede hacer un hombre o una mujer? Sí lo puede hacer, por ejemplo, en una de las diferencias. Pueden haber otras diferencias que pueden también tomarse. Uno tiene que hablar inglés, lingüística, cualquier otra, culturales. Entonces,
Si estoy hablando de un puesto en el que tengo que trabajar de relaciones públicas o atender a clientes en el extranjero, la connotación lingüística tiene que estar, porque es parte del diseño. Entonces, entender el diseño del puesto para luego nosotros buscar en el mercado o atraer a nuestra organización ese talento, sugiere ya un reto. Entonces, no podemos asegurarnos, lo que podemos hacer es elaborar instrumentos para la hora de reclutamiento que nos permitan a nosotros hacer una elección y una búsqueda menos excluyente, ¿no? Entonces, parte del diseño, pero ¿quiénes diseñan ese puesto? Allí es el punto. Cada uno de nosotros como seres humanos que tenemos que dejar los sesgos. Es que esto tiene que hacer un hombre o esto lo tiene que hacer una mujer. No, allí es donde nosotros tenemos que entrar en ese liderazgo inclusivo y entender realmente qué es lo que quiero que se haga en esa posición. Luis, me encantaría que nos digas tu opinión y tus recomendaciones, qué hacemos en la organización para atenderlo y estamos apuntando hacia allá. Claro que sí. Adicional a lo que dijiste, que es muy importante, ¿verdad? Y es dejar atrás, como tradicionalmente hemos definido perfiles de puestos para un reclutamiento, ¿verdad? Que siempre nos vamos hacia una formación académica, hacia una experiencia. O sea, es exactamente como acabas de decir, es qué va a hacer esta persona, qué competencias tiene que demostrar, porque eso nos va a permitir realmente buscar el talento que cumple con esas competencias, con esa que ha demostrado que puede hacer lo que necesitamos para el puesto. Pero, de nuevo, esa es la primera parte. Nada ganamos y luego cuando le presentamos estas ternas de candidatos a quienes eventualmente van a ser los gestores del equipo del que van a formar parte, nada ganamos y estos van a decir, enséñeme los que vienen de la universidad tal, o yo quiero saber quiénes han trabajado en tal empresa, porque ahí no ganamos nada. Entonces no podemos dar por sentado que quienes van a participar al final en el proceso de selección, una vez hecho el reclutamiento, van a saber hacerlo. Tenemos que invertir en las personas que van a participar en el proceso final de selección para que realmente entiendan cuáles son sus sesgos, cómo manejar esos sesgos y que se haga, que participen en un proceso desde la manera de hacer las entrevistas, desde a la hora de discutir quiénes consideramos que son las personas más calificadas, realmente lo hagan dejando de lado esas preferencias que vienen derivadas de sus sesgos inconscientes y de su propia interseccionalidad y hagan lo que se llama un proceso ciego, en el sentido de que no estoy poniendo factores personales a los que yo favorezco, sino que efectivamente estoy haciendo en el esfuerzo de reclutamiento enfocarme en qué es lo que necesitamos que la persona haga, qué es las competencias que tiene que haber demostrado y que a la hora de seleccionar me guíe por esos mismos criterios. Entonces, la preparación, la capacitación de todas las personas que van a estar involucrados en la selección es un factor crítico de éxito. Bueno, muchísimas gracias, Graciela y don Luis. Muy interesante y muy importante, ¿verdad? Conocer qué cosas interfieren en la personalidad y cómo nosotros debemos amarnos, respetarnos y aceptarnos, ¿verdad? Tal y como somos. Y gracias por enseñarnos esta tarde sobre las dimensiones y etapas, que realmente es un tema súper importante dentro de todos los temas de diversidad. Más bien les doy un pequeño espacio para que se puedan despedir del público. Gracias a cada uno de los participantes por su participación activa en las actividades que logramos destacar. Yo quiero solo retomar ya finalmente y me despido con esto, que pensemos también en los proveedores, en nuestros entornos en que nosotros elegimos, cómo los elegimos y si estamos siendo excluyente o incluyente. Les animo a vincularse, a hacer ese cambio de paradigma desde nosotros mismos. Cambiemos nosotros para cambiar el mundo. Les invito a hacerlo desde hoy y si ya lo vienen haciendo, continúen haciéndolo. Para mí, un honor acompañarles en esta tarde.
Y de mi parte, pues agradecerles el habernos acompañado, a quienes pues se nos unieron hoy en esta semana de la inclusión y diversidad, o a los que ya participaron en alguna de las sesiones anteriores, pues nuestro agradecimiento y deseando pues que esto les aporte valor y reflexión en sus objetivos de inclusión y diversidad y equidad. Muchas gracias. Nos despedimos no sin antes darle las gracias a los panelistas y a Carla, ¿verdad?, que nos ha acompañado durante lo largo de estos 4 días. Y por supuesto, invitarlos a que mañana estén con nosotros porque la charla será sobre entornos posibilitadores e inclusivos. Vamos a conocer cómo generar entornos psicológicamente seguros anclados en la confianza, la inclusión para la consecución de resultados. Así que de esta manera llegamos al final hoy con el tema de la gestión de la diversidad en los equipos. Les doy las gracias nuevamente al equipo y a los invitados que estuvieron hoy presentes y los invitamos a que nos acompañen mañana viernes en nuestro último día de la Semana de la Inclusión y Diversidad organizado por PwC Interaméricas. Muy buenas tardes a todos.